Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Buenos días, mis trinitarios. Yo, Mireya Jiménez Calzada, la trinitaria consagrada, la que más ama a mi pueblo. Sí, porque yo sí lo amo. Ustedes van a permitir que sean juzgados esos 6 muchachos y esa muchacha de las piñas, que yo no sé quién es. Si sé que son ellos, que llevan más de 1 año presos y que les van a pedir 9 años. Ustedes van a permitir eso. ¿Por qué no se han puesto, en vez de estar sentados en las 4 esquinas, en vez de estar comiendo cativía por las 4 esquinas, por qué no se han puesto a recorrer los caminos por donde andan los que se creen los dueños de nosotros? Sí, los que tienen las MIPYMES. Sí, ustedes saben perfectamente bien quiénes son. Ustedes lo saben. Ustedes saben quiénes nos han quitado todo. Pero no obstante, ya no van a la península Ancón. No los busquen por ahí, que no los van a encontrar. No van al Costa Azul, no van al Hotel Ancón, no van a Trinidad del Mar, no van al Motel Las Cuevas a comer, no van y mucho menos a Liberestar. No, los lugares ahora son las lindas playas de la carretera de Cienfuegos. Ahí están. Bueno, si a ellos les piden 9 años, ¿cuántos años hay que meterle a los que nos han robado todo? Yo creo que con 90.000 años no van a cumplir. Me parece que no. Trinitario, levántate. Levántate. No permitas que sean juzgados. Basta de presos, basta de muertos. Pónganse frente al tribunal. Sí, allí en la calle Jesús María. No vayan a hacer cola a la panadería que está al lado. No, allí no vayan a hacer la cola. Ni se metan en el karaoke tampoco a comprar comida. No, vayan para el tribunal. Vayan para el tribunal. Es lo que tiene que hacer mi pueblo. Eso es lo que tiene que hacer mi pueblo. Concho, Trinidad, álzate y llénanos de vergüenza. Recupera tu vergüenza, Trinidad. Recupera tu vergüenza, que la tienes tirada por el suelo. Nos tienen a los trinitarios como lo peor del mundo. ¿Por qué? Por estar en silencio, por permitir tantos y tantos abusos. Porque ahí te voy a poner las casas de los desplazados del Escambray. Algunas de ellas, que no sé, porque yo nací en el 60. No sé, pero nunca voy a olvidar las lágrimas de mi madre, porque a su hija mayor, la del primer matrimonio de ella, sí, su hija mayor fue presa y fue desplazada del Escambray también. Ella, su esposo y la familia de su esposo. Sí, y yo no tengo recuerdo alguno de la edad que yo tenía cuando yo lloraba a mi madre porque salía para La Habana a ver a cada uno de nosotros tenemos una historia. Trinitario, que vengan a decirme a mí, Norisbel, la jefa del DTI, del Ministerio del Interior Provincial de Trinidad, dime que es mentira que mi hermana fue presa. Dime que es mentira que mi madre se pasó la vida llorando y que no asesinó a nadie. Dime que es mentira, díganmelo. Díganme que es mentira y díganme que es mentira también lo que estoy diciendo ahora. Que se van a comer langosta, camarones y de todo lo que el pueblo no ve a todos esos lugares. Entonces ahora han cogido el complejo de Topes de Boyante. ¿A qué lugares cogieron? A donde no puede llegar el pueblo de a pie de Trinidad. Porque para ir a esos lugares hay que tener carro. Y todos no tenemos carro. Carro tienen ustedes, el partido, el gobierno. Ustedes son los que tienen carro. Ustedes. ¿Ok? Trinitario, esto es contigo. Yo te amo. En el nombre de Cristo. Yo los amo. Yo amo mi pueblo. Yo quiero mi pueblo. Abajo el comunismo. A votar a todos los delincuentes de mi pueblo, de Trinidad. Vamos, llenémonos de valor. Vámonos. ¿Qué pasa? No se puede permitir 9 años de prisión para esos 6 muchachos por querer 6 de Cuba. No se puede permitir eso. No se puede permitir. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Tenemos la vergüenza que está limpiando los pisos de la isla de Cuba, el Cabo San Antonio a la Punta Maicí. Somos unos desvergonzados. Un abrazo bien grande a mi pueblo trinitario de a pie.
Un abrazo bien grande a esos 6 muchachos que van a ser enjuiciados criminalmente, como lo son todos los presos que están en Cuba en diferentes prisiones. Libertad, libertad, libertad. Y abajo el comunismo. Es un colapso que no tiene alternativa, no hay forma de resucitar aquello. Ese sistema está liquidado, ese sistema está muerto y no hay forma de levantarlo por el camino que va. Entonces yo les decía que en nuestro país no es tan fácil, porque si difícil es la situación de desgobierno que hay hoy en nuestra tierra, difícil será vertebrar un Estado, difícil será organizar un Estado de nuevo. Y en esa dirección, en ese sentido, no es sencillo, no es fácil. Sobre todo ya no porque existan los comunistas en el poder, no es porque estén el Partido Comunista que vaya a vertebrar nada ni hacer nada. El problema son los propios cubanos, nosotros mismos, que tenemos, la mayoría de los cubanos que están dentro, por el propio sistema, carecen de una visión política de muchas cosas, por una capacidad de accionar, y lamentablemente los cubanos que estamos fuera, pues tenemos 25.000 visiones de nuestro país, de nuestra patria. Yo personalmente escribí un programa para una Cuba moderna, en el cual creo, en el cual defiendo y estaré en cualquier rinconcito, en cualquier parte, en cualquier sitio de la nueva Cuba, defendiendo una transformación de nuestro país que será compleja, no será sencilla. En Cuba puede pasarse del fin de la dictadura a peores situaciones, porque no hay estructura. Imagínense ustedes un vertedero donde tiran lo bueno y lo malo, todo lo van tirando a un vertedero junto, con una bulldozer le van empujando y tirando, todo lo van tirando. En Cuba es un vertedero de todo. En Cuba está tirado el vertedero, los principios éticos, morales, está tirado en ese vertedero la industria, la medicina, la educación, la seguridad, todo está tirado a un vertedero que, imagínense ustedes, un nuevo Estado llegar a recomponer todas esas cosas que han tirado a un bulto y que se han encargado, el sistema comunista se ha encargado de liquidar totalmente. Así que en Cuba los principios éticos, morales, los principios cívicos, los principios de todo tipo están por el suelo. Y la formación política de los cubanos está aniquilada por un sistema de propaganda, un sistema de perversión, un sistema de adoctrinamiento en que es complejo vertebrar un país, hacer un país nuevo. Lázaro, buenas tardes, buenos días. Hacer un país nuevo es complejo. Yo ofrezco mi servicio en cualquier parte. Ya he dicho varias veces que me pongo detrás de cualquiera que tenga sensatez y talento para dar mi voz de la experiencia de haber vivido casi 30 años en Europa, mi visión de haber participado aquí en política, mi visión de cómo yo quiero una Cuba nueva. Y después de que se acabe la dictadura, no digo que no es fácil, porque la mayoría de los cubanos que salen para afuera tienen la visión opuesta, así que tienen una visión
bastante radical de las cosas. Entonces, cubanos, nosotros quisiéramos intervenir o influir en el cambio post-Cuba, que es una cuestión muy difícil, será una cuestión muy compleja, empezando por la lucha de poder de muchos querrán hacerlo y la visión de muchos no es la visión concreta del país. Todo el mundo tiene una idea de que Cuba será enseguida libre, será Cuba y es la idea de uno, la idea de otro, pero es complejo. El cambio en Cuba será complejo y ojalá se haga de una forma rápida y consensuada, porque hay muchos grupos de poder, hay muchos grupos de intereses y hay mucha mezquindad de todos los cubanos, o de todos los cubanos no, del grupo de cubanos que ven parcializada la situación de Cuba. Yo en mis reflexiones, en mi programa para una Cuba moderna, tengo como instrumento básico o elemental. Es elemental para que en Cuba no haya un cambio traumático. Es elemental, señores, esto, que lo tengo de una copia, es la Constitución del 40. La Constitución del 40 será el paraguas jurídico, tiene que ser el paraguas jurídico para crear una Cuba nueva, para posibles modificaciones, para posible transformación. La Constitución del 40 recoge en su escrito que es posible modificar incluso la Constitución, pero hoy por hoy no hay un instrumento jurídico más sólido, mejor visto que la Constitución del 40. La Constitución del 40 fue la Constitución que Batista violentó, la quitó, y Fidel en sus promesas de la sierra dijo de restablecer la Constitución del 40. La Constitución del 40 es el paraguas jurídico para vertebrar un nuevo Estado. Cuba está desvertebrada, en Cuba no hay Estado, no hay gobierno, no hay orden, no hay nada, nada. Entonces nosotros los cubanos, yo le pido a cada cubano que me vea, a cada cubano que me escuche, que hay que tomar la Constitución del 40 como la Biblia de los cubanos. Es la Biblia porque en la Constitución del 40 están recogidos todos los derechos individuales, los derechos colectivos, la estructura del Estado, está recogido todo. Entonces la Constitución del 40 es el instrumento para que nosotros podamos vertebrar un nuevo Estado. Aparte que la Constitución del 40 es el instrumento jurídico aprobado por consenso en la población cubana, es el único que ha sido aprobado por consenso, porque Batista violentó la Constitución del 40, hizo lo que quiso, y después llegó Fidel y estableció una constitución de acorde a los intereses personales y a los intereses de la revolución. Diseñó una constitución y que totalmente limita a los derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos de todo tipo, están despedazados en la Constitución del 76 y en la renovación de la Constitución del 19, constituciones totalmente parcializadas, como establece el Partido Comunista como única fuerza dirigente del país, una barbaridad.